Los camiones armados nunca fueron parte del plan. No fueron emitidos. No eran estándar. Y definitivamente no fueron diseñados en alguna oficina. Pero cuando los convoys sufrieron emboscadas en Vietnam casi sin protección, los soldados comenzaron a construir su propia defensa allí mismo en el campo. Uno de los puntos de inflexión se produjo después de una emboscada particularmente grave en 1967. Hablaremos de esa historia en un momento. Primero, es importante entender cómo llegaron las cosas a ese punto. A finales de la década de 1960, las fuerzas estadounidenses en Vietnam estaban distribuidas en bases remotas y la única manera de mantenerlas abastecidas era por carretera. Miles de galones de combustible, cajas de municiones, repuestos, alimentos, agua, todo tenía que trasladarse en largos convoys de camiones a través de un terreno perfecto para una emboscada. Los caminos eran estrechos, a menudo sin pavimentar, y serpenteaban entre montañas y una densa jungla. Nombres como Horquilla del Diablo y Valle de la Muerte no eran exageraciones. Había curvas ciegas cada pocos cientos de metros, follaje espeso hasta el borde de la carretera y docenas de lugares donde un pequeño equipo enemigo podía atacar y desaparecer sin dejar rastro. Los convoys no tenían mucha protección. Es posible que viajaran con ellos algunos jeeps con ametralladoras M60 montadas, pero no había suficientes vehículos blindados para todos. Se necesitaban tanques y vehículos blindados en otros lugares, más cerca de las líneas del frente, por lo que los camiones de suministros en su mayoría se quedaron solos. Y estas no eran tropas de combate. La mayoría de las personas en esos convoys eran conductores. Su trabajo era entregar combustible o equipo, no luchar contra ataques coordinados. Pero en Vietnam no había línea de frente ni zona segura. Eso significaba que cada viaje de suministro implicaba un riesgo real. El ejército norvietnamita y el Vietcong lo entendieron mejor que nadie. Aprendieron a explotar los puntos débiles en las rutas de los convoys, esperaron y eligieron el momento con cuidado. Minas, rifles sin retroceso, fuego automático. Solo bastaron unos minutos para destruir un convoy entero y desaparecer. Al final, algo tuvo que cambiar. En septiembre de 1967, una emboscada dejó claro que los conductores no podían contar con refuerzos. Entonces empezaron a crear los suyos propios. En la tarde del 2 de septiembre de 1967, un convoy de 39 vehículos del 8º Grupo de Transporte partió de Pleu, rumbo a la ciudad costera de Cuon. Acababan de terminar de entregar suministros a la primera división de caballería ese mismo día. El camino de regreso debía ser rutinario, pero un camión cisterna con capacidad para 5.000 galones de combustible en la parte trasera del convoy tenía problemas para mantener el ritmo, lo que creó una brecha de unos 500 m de ancho entre las secciones delantera y trasera. Esto hizo que todo el convoy fuera vulnerable. Solo había 2 jeeps con M60 asignados para escolta, y con las columnas divididas de esa manera, no podían cubrir ambos extremos. El comandante del convoy sabía que esto era un problema y, tal como estaba pensando, no era una buena situación. Un cohete de 57 milímetros se estrelló contra el jeep que iba en cabeza. Ese fue el comienzo de la emboscada. Casi al instante, el fuego enemigo llegó desde los árboles a lo largo del camino. AK, RPG, minas, rifles sin retroceso. Alrededor de 29 camiones fueron atrapados en una zona de exterminio de 700 metros de largo, sin cobertura y con armas limitadas. El convoy quedó completamente expuesto. Uno de los mayores peligros era el camión cisterna de combustible en la parte trasera. Fue alcanzado directamente y se incendió. De alguna manera no explotó, pero fue solo suerte. Los vehículos averiados comenzaron a acumularse rápidamente. Algunos fueron destruidos con rifles sin retroceso, otros con minas que habían sido enterradas con antelación y activadas a distancia.
Los soldados del convoy intentaron devolver el fuego, pero estaban superados en armamento y dispersos. La mayoría tenía poco más que armas personales y la potencia de fuego que los jefes de escolta podían ofrecer. Una compañía de la primera división de caballería estacionada a menos de 1 milla de distancia se movilizó rápidamente. Llegaron al lugar unos 15 minutos después de iniciada la emboscada, pero para entonces el enemigo ya había desaparecido en la selva. Las consecuencias fueron brutales. 9 soldados estadounidenses muertos, 17 heridos y casi 30 vehículos destruidos o abandonados. No había ninguna duda sobre lo que esto significaba. El enemigo había descubierto cómo atacar a los convoys con fuerza, rapidez y sin ser atrapado. Y a menos que algo cambiara, esto seguiría sucediendo. A partir de ese momento, los equipos de suministro comenzaron a hacer lo que el ejército no había hecho, armar y proteger ellos mismos sus camiones. Después de la emboscada del PLU, nadie en las unidades de transporte esperaba que la ayuda llegara a tiempo. Entonces dejaron de esperarlo. El primer paso fue descubrir cómo agregar algo de protección. La mayoría de los camiones de carga eran M35 de 2,5 toneladas, vehículos de transporte básicos sin blindaje. Los equipos comenzaron revistiendo las cajas de los camiones con sacos de arena y láminas de madera contrachapada. Era mejor que nada, pero no por mucho. Los sacos de arena se empaparon bajo la lluvia, se convirtieron en peso muerto y sobrecargaron la suspensión. Los camiones se volvieron más difíciles de conducir, más lentos para frenar y, a veces, el peso adicional incluso rompía los ejes. La siguiente idea fue soldar sobre placas de acero, una armadura real. El problema era que el acero no era fácil de conseguir, por lo que los equipos recurrieron a la creatividad. Si otra unidad tuviera material de repuesto a mano, podría desaparecer de la noche a la mañana. A veces ni siquiera era de repuesto, simplemente lo habían quitado. Nadie realmente hizo preguntas. Si eso significaba sobrevivir al siguiente convoy, eso era suficiente. Comenzaron a construir lo que se conoció como la caja de armas. 4 paredes de acero soldadas alrededor de la plataforma de carga, lo suficientemente altas como para dar cobertura a los artilleros en el interior. Algunos diseños agregaron una segunda capa de acero con un espacio entre ellas, lo que ayudó a reducir el daño de los explosivos y las balas perforantes. El compartimiento del motor, el tanque de combustible y el piso de la cabina también fueron reforzados, brindando al conductor al menos cierta protección contra las minas. Con el tiempo, los camiones más pesados M545 toneladas se convirtieron en la plataforma preferida. Podían soportar más peso y más potencia de fuego sin desmoronarse. También se utilizaron los 51 camiones volquete. Y entonces alguien tuvo una idea que parecía ridícula, pero que realmente funcionó. Montaron el casco blindado de una PCM-113 dañado en la parte trasera de un camión. Desmontaron el motor y las orugas, solo conservaron la carcasa blindada y la atornillaron. Proporcionó a la tripulación una mejor protección y una plataforma sólida para montar armas. Pero no fue perfecto. El peso adicional hizo que el camión fuera demasiado pesado en la parte superior y su manejo fue deficiente, especialmente en terrenos difíciles o curvas cerradas. Aún así, en un tiroteo, el sacrificio valió la pena. En cuanto a las armas, estas también siguieron evolucionando. Comenzó con M60, 1 o 2 en un montaje pivotante, suficientes para devolver el fuego. Pero pronto las tripulaciones agregaron ametralladoras de calibre 50. Algunos camiones tenían 2 o 3 de ellos. Otros fueron incluso más allá e instalaron el montaje M45 Maxon, originalmente utilizado para defensa antiaérea. Tenía capacidad para 450 cartuchos y podía disparar alrededor de 2.000 balas por minuto. Cuando esa cosa se abrió durante una emboscada, cerró todo lo que estaba frente a ella.
Algunas tripulaciones montaron ametralladoras M134. Un famoso camión llamado Purehout tenía una versión accionada manualmente, sin motor eléctrico como la antigua ametralladora Gatling del siglo XIX. Parecía extraño, pero funcionó. Los camiones transportaban enormes cantidades de municiones, miles de cartuchos de cada arma. También tenían lanzagranadas, armas antitanque ligeras y montones de granadas de mano. Además de eso, muchas tripulaciones trajeron armas más antiguas en las que confiaban más que en los rifles estándar. Bars de la época de la Segunda Guerra Mundial, Thompson, M1 Grants e incluso AK-47 capturados. Las tripulaciones dieron a sus camiones nombres únicos y creativos como Untouchable, Brutus, Misfits o Eve of Destruction. Estos fueron construidos a mano y las tripulaciones confiaron en ellos con sus vidas. Si quieres escuchar más historias como esta o ver un video completo donde profundizamos en la historia de los camiones armados, no dudes en suscribirte. Pronto habrá más.